Dice la escritura, ¿verdad? Que el cuerpo se cansa, pero el espíritu está presto. Amén. Vamos a dar otro aplauso de gloria a nuestro Dios. Él es digno de toda la gloria, la alabanza. Antes de, los que estén sentados, yo les voy a pedir que se pongan de pie un momentito nada más. Solamente para que me ayuden a darle la bienvenida al hermano que está junto a usted. Dígale, qué bueno que estás aquí, hermano. A lo mejor no podemos dar abrazos y besos, pero sí un puñito, cuando menos, así de, hermano, me da gusto saludarte. Si te sorprende la persona que está junto a ti es tu esposa, entonces sí dale un abrazo. Ahí sí dale un apapacho, ¿verdad? O tu hija, tu hijo, dale un apapacho también. Hay algunos que ni se movieron. ¿Qué onda? Perdón, ¿qué pasó? ¿Por qué? Saluda al hermano, por favor, dele la bienvenida. Y si ya saludó a 2 o 3, por favor tome su asiento. Y le voy a pedir también, por favor, que como iglesia, ahora sí tome su asiento, por favor. Y quiero preguntar si alguien, ¿sí se oye bien allá atrás? ¿Sí? Tome su asiento, por favor. Vamos a pedirle a todos que tomen un lugar. Vamos a compartir la palabra de Dios. Así es que cuando nosotros venimos a la Biblia, es Dios quien está hablando. ¿Se da cuenta? Es la palabra de Dios. Fíjate, es bien interesante. Hace unos días hablaba con unos hermanos y les decía, fue hoy en la mañana, y le decía, fíjate cómo la iglesia, cuando en las primeras épocas, la primera iglesia, ellos recibían una carta, por ejemplo, del apóstol Pablo. La iglesia en Galacia o la iglesia en Corintios recibía imagínate la emoción de escuchar ahí al apóstol Pablo escribiéndoles a ellos. Y ahora sabemos que es inspiración de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que emana de la boca de Dios. Entonces, cuando ellos recibían eso, ¿te imaginas lo que podría ser estar escuchando las palabras del apóstol Pablo? Y no había ni una otra cosa, o sea, no había otra predicación más que la lectura de la carta. Y ellos, me imagino, emocionados. A pesar de que la iglesia de Corinto, por ejemplo, una iglesia carnal, el apóstol les da allí, ¿verdad? Y son los carnales y tenemos que, ¿verdad? Dejar eso, dejar la división, etcétera. Pero era una exhortación que venía de parte de Dios. Entonces no se cansaba de la iglesia de oír eso. Cuando es palabra de Dios, tenemos que poner atención. Cuando es palabra de Dios tenemos que poner atención. A ver, cuando es palabra de Dios tenemos que poner atención. Así es que si tú ves a un hermano ahí junto a ti que empieza a decirme a todo que sí, o sea que la cabeza le empieza a hacer así, tienes autoridad pastoral, autorización pastoral de darle un codazo así en el nombre del Señor. ¡Ah, despiértate! ¿Cuántos dicen amén? Eso sí, ¿verdad? Bueno, qué hermoso es alabar al Señor. Fíjate, no sé si has meditado en esto, pero la alabanza a Dios significa que nosotros estamos reconociendo al creador del universo, al Dios que diseñó todo de una forma perfecta. El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, basta con que volteemos a ver al cielo para darnos cuenta de lo que el poder de Dios es, porque todo se mantiene en un equilibrio perfecto. Estamos reconociendo que Él es el que puso las leyes de todo lo que existe. Tenemos una fuerza de gravedad perfecta aquí en la tierra, una fuerza de gravedad que nos mantiene aquí en el piso de forma perfecta. Tú no vas caminando, de repente, pum, falla la fuerza de gravedad, pum, te embarras en el techo. No, ¿verdad? Todo el tiempo estamos en equilibrio perfecto. Nuestras células están conformadas por moléculas
que esas moléculas están conformadas por átomos que tienen una fuerza perfecta para que todo funcione. Entonces, en el microcosmos, en el macrocosmos, todo está perfecto. Y nosotros nos admiramos de ese Dios. Ese Dios que es el creador del universo y al cual tú y yo, todos los seres humanos, dice Romanos 3, traicionamos. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. A ese Dios que nos da el aire, a ese Dios que nos da el alimento, a ese Dios que es misericordioso y nos hace sobrevivir, nos da la bebida, todo para que sobrevivamos. A ese Dios, tú y yo, nos importó nada. Todos pecamos y eso tuvo una consecuencia terrible. Morimos. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese mismo Dios al que traicionamos mostró su gracia, y aun cuando Él nos dio pura bondad y nosotros le dimos pura traición, le dimos pura desobediencia, lo ofendimos gravemente, Él mismo da el medio para reconciliarnos con Él. Y cuando concientizamos eso, no tenemos otra cosa más que decirle: Señor, grande es tu nombre, bendito eres sobre todas las cosas, no hay nadie como tú, Dios. Pero eso solamente puede suceder cuando nosotros hemos recibido esa gracia. Cuando el regalo de la fe, dice Efesios 2:8, hemos recibido el don de la fe que nos ha traído para ser reconciliados con Dios. Hemos sido salvados, significa rescatados de la condenación eterna. Ese Dios es digno que nosotros lo adoremos, que lo exaltemos. Es digno que le demos honra y gloria. Pero fíjate, es Dios tan bueno y tan misericordioso que aún después de que nosotros estamos levantando cánticos de alabanza, de adoración, de reconocimiento a quién es Él, de todas maneras Él no se queda así, sino nos bendice con su presencia, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Usted ha percibido la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Es algo maravilloso. Aun cuando nosotros queremos darle algo a Dios, Dios sigue siendo misericordioso y nos da de todas maneras su grande bendición. Él sigue dándonos aquí su presencia que nos hace gozarnos y alegrarnos en Él. Y por eso tú y yo no debemos de cansarnos de alabarlo. No debemos de dejar de alabar al único que vive y reina para siempre, al Dios Todopoderoso. Sí, dale un aplauso fuerte a Él, es digno de toda la gloria. Y antes de continuar, quiero preguntar, ¿cuántos son, si hay alguien aquí que viene por primera vez a una reunión como esta, si nos puede hacer favor de levantar su mano? Si alguien viene aquí por primera vez a una reunión como esta, levante su mano. Aquí, bienvenidos, bienvenidos, qué bueno que están. Le vamos a dar un aplauso de gloria a Dios por las personas que están aquí. Gracias a Dios, le damos la bienvenida. Qué bueno que ustedes aceptaron esta invitación. Le agradecemos a Dios que usted esté en este día con nosotros y sobre todo que esté usted dispuesto a glorificar el nombre de Dios. Hoy quiero compartirles a ustedes un mensaje importante de acuerdo a las fechas que estamos viviendo, del llamado de todo hijo de Dios. En la Biblia dice que fuimos pasados de muerte a vida. Antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en luz. Y el Señor nos enseña, y vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 6, porque aquí el Señor nos enseña que nosotros ahora, Dios quiere que nosotros vivamos como vivos, que nosotros ya dejemos las cosas que antes practicábamos y que ahora vengamos al Señor y que en su presencia nosotros podamos ser esa luz que este mundo necesita. En Efesios capítulo 5, versículo 6
nos habla el Señor de esto. Es muy común que nosotros como iglesia de Dios se nos complique el definir una mente peregrina. El apóstol Pedro escribía que en esta tierra nosotros estamos de paso. Eso significa que somos peregrinos, que nosotros no vamos a permanecer aquí. Sin embargo, al mismo tiempo, el Señor Jesús, orando por nosotros, nos enseñaba a que también al mismo tiempo debemos de tener una mente autóctona. Es decir, estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Distinguir ese límite de qué o en qué podemos nosotros participar en las cosas de este mundo. Saber que estamos aquí con un propósito, que no se trata de que nosotros nos aislemos. Dios no nos llamó para que su pueblo nos vayamos ahí, ¿verdad?, al Nevado de Toluca y que digamos vámonos para allá porque no queremos contaminarnos del pecado. Mira, eso no fue lo que oró Jesucristo ahí en Juan 17. Él oró al Padre y dijo: Padre, te pido que no los quites del mundo. A veces tenemos la idea de que si yo me separo de la gente, si yo ya dejo de tener cierta relación con con todo el mundo, entonces podré vivir de forma santa. Si yo de una vez por todas ya quito ese factor que me lleva a pecar, como mi matrimonio, mi esposa. Es que mi esposa, pastor, me hace enojar. Es que mis hijos me sacan de mis casillas. Y tenemos la idea que cuando nosotros cambiemos el medio ambiente, entonces podremos vivir de una forma santa. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia, Jesucristo oró y dijo: no te pido que los quites del mundo. La solución no está en que cambies de ciudad. La solución no va a estar en que cambies de trabajo. La solución no está en que abandones tu familia. La solución no está en que te vayas de tu casa. No. Hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos que está en nuestro corazón. Como iglesia tenemos un grande problema. Si a este conflicto de veces de saber en qué participo y qué no, le añadimos a que la iglesia estamos desapegados a la Biblia, y que por esa razón de no estar apegado a la Biblia y no escudriñar la Escritura, nos hemos vuelto como iglesia en una productora de tradiciones y hemos olvidado, como los fariseos, el mandamiento de Dios. Hemos olvidado lo que es importante para Dios. La iglesia se ha vuelto una generadora de prohibiciones sin fundamento. Creemos que venir a la iglesia es para que me digan lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. A ver, pastor, dime, ¿renuncio a mi trabajo o sigo en mi trabajo? A ver, pastor, ¿sigo en el matrimonio o me divorcio? Y no nos hemos dado cuenta que el problema no está solamente en la conducta, sino la conducta es producto de algo que está en el corazón. Nos hemos equivocado y hemos adquirido conceptos del mundo. Por ejemplo, ¿qué es el corazón? Hemos adquirido en la iglesia el concepto de que el corazón es eso que sentimos. Y hemos traído la sensualidad del mundo a la iglesia. ¿De qué manera? En que es que yo siento de parte de Dios. Es que yo sentí que Dios me dijo. Y nos hemos equivocado rotundamente. Eso es lo que nos ha llevado a generar eso. La idea de que estamos aquí para decirte qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Pero va mucho más allá. Se ha generado una confusión terrible que, aunado a nuestra carne que todavía está viva, esta es la mala noticia, Pablo lo describe en Romanos 7, hemos nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, si verdaderamente eres un hijo de Dios,
entonces somos regenerados. Nuestra naturaleza ha cambiado. Si hemos nacido de nuevo, de todas maneras todavía hay un pecado residual en nosotros. En Gálatas capítulo 5, por eso dice que lo que es del Espíritu se opone a la carne. Antes, cuando estábamos muertos espiritualmente, la carne dominaba. Romanos 6, éramos esclavos del pecado. Ahora hay vida en el Espíritu y hay una lucha. Así es que no te desconciertes tanto en que tengas ese conflicto. A veces nos desanima, es que no puedo, pastor, es que el pecado. ¿Tienes una lucha? Dale gracias a Dios. El problema está en qué estamos alimentando de nosotros. Mira, no se trata de que tú decidas alimentar la carne. La carne se alimenta en automático, ¿cierto o no? Prendas la televisión y ¿qué ves? ¿El Salmo 23? No, ¿verdad? ¿Ves? Perversión, exaltación a la homosexualidad, exaltación al adulterio, exaltación a la fornicación, a la pornografía. Sales a la calle y ya ves ahí un desplegado, ahí con una mujer semidesnuda. Vas al trabajo y escuchas puras pláticas que en lugar de edificar nos están contaminando. La carne se alimenta en automático. Y nosotros como iglesia hemos sido indolentes porque tenemos la palabra de Dios y no la estamos escudriñando. Qué bueno que si lees la Biblia, qué bueno que la lees, pero hace falta estudiarla. Si estás estudiando la Biblia, qué bueno que estás estudiando la Biblia, pero hace falta que la memorices. Si estás memorizando la Biblia, qué bueno que la estás memorizando, pero hace falta aplicarla a nuestra vida. Ese es el objetivo. De nada sirve que vengamos cada 8 días o que tomes un estudio o 3 estudios a la semana si esa palabra no se está volviendo carne, si esa palabra no está cambiando nuestras vidas, si esa palabra no está impactando nuestra mente, no está sustituyendo pensamientos que teníamos en nuestra vida pasada. Todo este ambiente de iglesia que hemos perdido el objetivo, porque Pablo le escribía también a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y dijo Jesús, mi palabra es verdad. Al no tener acercamiento a la palabra de Dios y estar generando esas formas de vivir, que nuestra carne todavía está viva, estamos viviendo una época en la que estamos viviendo la iglesia lamentablemente como el pueblo de Israel en el libro de Jueces. El pueblo se alejó tanto de Dios, el pueblo se alejó tanto de la palabra, de los mandamientos de Dios, que termina el libro de Jueces con esta frase: cada quien haciendo lo que mejor le parece. Cada quien decidiendo qué está bien y qué está mal. Estos días, estas fechas como la de hoy, que yo le doy gracias a Dios que sus pastores estén preocupados por ustedes y que hagan una reunión como esta para decir, ¿sabes qué? Vamos aquí y en lugar de estar en la tentación del pecado, vamos a estar alabando el nombre del Señor. Que más allá de estar ahí, ¿verdad? Y estar conviviendo con esas situaciones, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Estos días nos están mostrando esa polarización de ideas dentro de la iglesia, en donde es un buen momento para reflexionar. No tan solo si debo de participar de la fiesta de Halloween, no tan solo si puedo participar en las celebraciones del Día de Muertos, sino en lo profundo que hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Por qué celebrar o no celebrar el Halloween? ¿Por qué celebrar o no celebrar el Día de Muertos? Porque mi hermano, mi hermana, porque ambas cosas podrían tener razones pecaminosas. He escuchado a cristianos prohibir con una vehemencia y hasta con cierta agresividad y violencia
con enojo e indignación, lo que hace recordarme aquellos fariseos, cristianos que cuando ven a niñitos ahí, ¿verdad?, disfrazados de demonios o de cosas por el estilo, ¡ay, te reprendo!, ¿no? Se espantan, salen huyendo, se indignan, como esos fariseos que se indignaron de ver a una mujer adúltera. ¡Oh! Pero que igual estaban en pecado. Cuando Cristo les dice que sea libre de culpa, tire la primera piedra, ni uno solo. Fíjate qué diferencia hay entre Jesucristo y ellos. Jesucristo obra con misericordia y le dice: ni yo te condeno, ve y no peques más. Y los otros que querían juicio, que pague la desgraciada. Cuando ellos a la luz de la gracia eran igual de pecadores, requerían la misma redención, requerían la misma gracia que esa mujer. ¿Por qué nos indignamos? ¿Por qué no podemos obrar con misericordia? ¿Por qué no podemos vivir en santidad? Porque es más fácil ser legalista. Es más fácil decir esto sí, esto no. O los otros que no les importa si algo ofende a Dios. No me importa. Al fin, luego vengo y le pido perdón. Y Dios es tan bueno que si lo hago con fe, entonces pues me perdona. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil ser libertino que santo. Y nos ocultamos tras una cortina de religiosidad. Y nos ocultamos detrás de una habitual venir a la iglesia y pensar que pues ya cumplí con Dios, ya serví a Dios. Pero tú sabes cuál es tu día a día. Hay algunos otros que están enfocados en las manifestaciones sobrenaturales espirituales y que muchas de ellas son solo imitaciones bizarras de las verdaderas manifestaciones. Requerimos una reforma. Requerimos regresar a la Escritura y que de ahí partan nuestras convicciones. Que aún en nuestra debilidad a la obediencia a Dios sea la Biblia la que nos dirija, no nuestras ideas, no nuestras deducciones, no nuestros afectos, no nuestros gustos, no nuestros deseos egoístas, no nuestras tradiciones, que muchas de ellas son opuestas a lo que para Dios es agradable o desagradable. Cuando aplicamos esto a nuestra vida, este debe ser nuestro interés primario y prioritario. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesucristo que tú hables a nuestras vidas. Que cualquier distracción, Señor, en el nombre de Jesús lo echemos fuera. Te suplicamos, Dios, que pongas en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. No la elocuencia de un hombre, no las palabras que un hombre tenga que decir, sino tu voz a través de tu palabra. Que el llamado que tú tienes para nosotros de vivir en santidad sea ahora algo que esté puesto en nuestro corazón, y que en esto tu nombre sea glorificado. Permite que tu palabra sea oída por nuestro oído. Te suplicamos que sea entendida por nuestra mente y que nuestro corazón desee obedecerla, ponerla en práctica. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos amén. Los hijos de Dios somos llamados a vivir de una forma diferente. Como dije hace un momento, el Señor nos regeneró, y una nueva creación significa que ahora damos un fruto. Ahí dice en mismo Efesios 2:8 que les recordaba hace un momento, 2:8 y 9, que recibimos esa salvación. Y el versículo 10 dice que nosotros, al ser nuevas criaturas, somos creados por Dios. La palabra ahí significa recreado por Dios. Hay una acción del Espíritu Santo, dice Tito capítulo 3 versículo 5. Hay una acción del Espíritu Santo que nos ha cambiado la naturaleza. Estábamos muertos espiritualmente y Él nos ha dado vida. Y eso se hace evidente. Eso no es una idea. Desafortunadamente en la iglesia hemos tomado algunas costumbres y pensamos que porque yo algún día hice una oración y vengo a la iglesia, porque en algún momento levanté mi mano de que realmente recibí a Jesucristo en mi corazón, entonces ya estoy con mi boleto en el cielo. No es cierto. Esa es una mentira que viene de parte del infierno. Ahí en Efesios capítulo 2:10 nos dice que fuimos creados o recreados para buenas obras. Dijo Jesucristo en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Permíteme hacer una aclaración en relación a la salvación. No son las buenas obras las que logran la salvación. No por las buenas obras somos justificados. Somos, dice la Biblia en Romanos 3, justificados por la fe. Y eso produce buenas obras en nuestras vidas. Esa es la realidad de alguien que ha nacido de nuevo. No importa si te llamas cristiano, no importa si piensas que llevas 20, 30, 40 o los años que tú creas tener en una iglesia cristiana. Hay un fruto de haber nacido de nuevo. Y por eso el pecado comienza a ser un estorbo en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Fíjate, es muy interesante la carta a los Efesios, porque los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo utiliza verbos y palabras en indicativo. ¿Qué significa en indicativo? Que está señalando, como dice la palabra, indicando. Nos está diciendo y enseñando lo que ha sucedido en la vida de un hijo de Dios, en que hemos sido escogidos por Dios desde la eternidad, predestinados por Dios, lo dice el capítulo 1 de Efesios, para ser santos y sin mancha por la obra de Cristo Jesús. Nos habla de todo lo que ha sucedido en esos 3 primeros capítulos, indicándonos, señalándolos. Pero a partir del capítulo 4 en adelante hay imperativos. ¿Qué significa un imperativo? Que Dios nos pide algo, que debido a esa nueva naturaleza, y que ahora dice 1 Corintios 2, tenemos una mente con capacidad espiritual. Ahora ya no podemos ver solo la Biblia como unas letras y enunciados y conceptos. No, ahora eso habla a nuestro espíritu. Lo que le decía hace un momento, alimentamos nuestra carne con todo lo carnal que existe, pero a través del entendimiento de la palabra de Dios en mi vida y el deseo ferviente de ponerla en práctica con todas las disciplinas espirituales que nos enseña la Escritura, ahora eso nutre mi espíritu, lo fortalece
Y es la única manera en que ahora nosotros podemos vencer el pecado. Tenemos la victoria ganada en la obra de Cristo Jesús. Pero tenemos nosotros ahora que escuchar y ser guiados por la voz de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos dice qué es lo que está en contra. Y nos dice: nadie os engañe con palabras vanas. Si a ti te dieran un billete falso, la mayoría de veces que a mí me ha sucedido eso, lo recibo y solo hasta que lo llevo al banco y alguien ahí en el banco se da cuenta que es falso. ¿Por qué se da cuenta que es falso? Porque le pone una atención especial. Toma el billete, le pasa un plumón, lo pone en una máquina, lo pone a contraluz, lo revisa y entonces dice: este billete es falso, no se lo puedo cambiar. Un engaño es una mentira disfrazada de verdad, como un billete falso. ¿Por qué nosotros estamos aceptando las mentiras del mundo? ¿Por qué nosotros estamos aceptando esos engaños? Porque vienen disfrazados y porque nosotros no estamos teniendo cuidado de desenmascarar la mentira. El primer argumento que nos dice el apóstol Pablo aquí, ¿por qué no debemos de ser engañados y seguir participando en los versículos anteriores? Dice: de pecado en nuestra vida. Dice: porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Como hijos de Dios, tenemos nosotros que rechazar todos esos argumentos que están justificando el pecado en nuestras vidas. Y el mundo, mis queridos hermanos y hermanas, está lleno de esos argumentos. El mundo nos está bombardeando. El mundo está bombardeando la cabeza y la mente de nuestros niños. Está bombardeando la cabeza y la mente de nuestros adolescentes. Está bombardeando la cabeza y la mente de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y de nosotros mismos. Esas mentiras disfrazadas de verdad que prometen satisfacción sin ninguna consecuencia. ¿O acaso tú has visto por ahí, verdad, que presenten la fornicación en las telenovelas y que después digan: y le fue de la patada y se murió de sida? No, ¿verdad? Y que un adúltero, ¿verdad?, haya estado ahí y que ha destruido y ha terminado su vida con lleno de culpa y de vicios. No, no nos presentan eso. Presentan la fornicación, las relaciones extramaritales como si fuera algo wow, sublime, y los jóvenes empiezan a seguir esa corriente. Dios aborrece el pecado. ¿Lo escuchaste bien? Dios aborrece el pecado. ¿Sabes por qué Dios aborrece el pecado? Porque una multitud de personas van a estar gritando de lamentos por toda la eternidad en un lago de fuego y azufre por el pecado. Porque tuvo que sufrir su propio hijo para que nosotros, sus hijos, los que él había elegido desde la eternidad, su hijo tuvo que sufrir el castigo que nosotros merecíamos. A veces tenemos la idea de que el sufrimiento de Cristo solo fue los clavos, los látigos, la corona de espinas, las heridas físicas. Pero en Gálatas 3 y 4 nos enseña que Jesucristo se hizo maldición. Y la maldición de nuestro pecado es estar destituido. ¿Eso qué significa? ¿Alguien te ha traicionado? ¿Alguien te ha pagado mal por bien? ¿Qué percibiste tú de eso? ¿Alguien te ha mentido? ¿Alguien te ha sido infiel? Nadie te cacheteó, nadie te pellizcó, nadie te enterró un cuchillo.
pero te dolió, ¿cierto? Hay dolores que le llamamos dolores morales. Algo que duele de lo más profundo. Dices, esto me dolió muchísimo que me hicieran esto. Ese dolor que nosotros merecíamos por toda la eternidad, acumúlalo, multiplícalo por todos los escogidos, y fue lo que cargó Cristo cuando recibió el castigo de nuestro pecado, cuando Él se hizo maldición por nosotros. Por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestra mente no puede entender. No existe una teología que todavía explique qué fue lo que sucedió en ese instante. Pero Él clamó. Ese Salmo 22 que en el versículo 3 decía: porque tú eres santo. La santidad de Dios en alguna forma tuvo que ser separada de Jesucristo hombre para cargar ese pecado en nosotros. Ese fue el mayor dolor que Cristo pagó, y lo hizo por nosotros. Lo hizo por ti y por mí. Ahora entiendes por qué Dios, por qué el Padre aborrece el pecado. Y si Dios aborrece el pecado, sus hijos deberíamos de aborrecer el pecado. Dios lo castiga y lo castigará eternamente para aquellos incrédulos. Pero dice Hebreos 12 que Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Dios castiga el pecado en sus hijos con disciplina también. Es algo que tiene que hacernos despertar, hermano. Es algo que tiene que hacernos considerar. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. O sea, fíjate bien, que nadie te esté engañando con esas palabras vanas, con tonterías, con cosas superficiales. Pero no es algo que nosotros debamos de tolerar. Dice el versículo 7 de Efesios 5 que leímos: no seas pues partícipes con ellos. Hay que vivir en este mundo, pero hay que vivir sin adaptarnos a los valores de este mundo, a los conceptos de este mundo, a las satisfacciones de este mundo. Hay otra traducción que dice: así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Tenemos que poner distancia con aquellos que influyen a pecar en nuestras vidas, aquellos que nos están diciendo que es fácil el pecado, inclusive que lo hacen ver como algo agradable. Y mira, Pablo decía en 1 Corintios 5 que esta separación no nada más es, de hecho principalmente no es con los del mundo, sino principalmente con los de la iglesia. Ah, caray, ¿cómo que está eso, pastor? Sí. Un muchacho que estaba en fornicación y que no quiso arrepentirse, y gracias a eso dijo: se ha expulsado de la iglesia, se ha entregado a Satanás para que su alma no se pierda. Y entonces aclara el apóstol ahí: con tales que están en tales pecados y que se dicen cristianos, ni siquiera te sientes a comer con ellos. Ahora, no te estoy dando una herramienta para que se exalte tu altivez y digas: yo soy más santo que aquel. Y entonces, no. Gálatas 6 también 1 nos dice que debemos de buscar el arrepentimiento, debemos de buscar la restauración primariamente de esas personas. Pero si son necios, no quieren apartarse del pecado, quieren continuar con esa forma de pecar, entonces ni te sientes a comer con ellos. ¿Qué significa eso? No tengas intimidad con esas personas. Tú sabes que alguien está pecando en la iglesia y lo estás dejando pasar. Tú sabes que tu hijo está en un pecado de fornicación y no estás ejecutando tu autoridad sobre eso. Entonces tú te haces participante de ese pecado. Pero no queremos
Nos gusta el reconocimiento de la gente. Nos gusta. Es que es mi primo y es mi compa y mi amigo, y con él he pasado tantas cosas y ponemos tantas cosas. A.W. Tozer decía: la soledad es el precio que el santo paga por su santidad. A veces de donde menos esperamos el rechazo es de donde va a venir. A veces son personas hasta que se dicen cristianas y que tú esperarías que te apoyaran para poder seguir adelante en esa lucha que tienes contra el pecado, y son los primeros que se burlan de ti. Versículo 11 de Efesios 5 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esto es bien interesante lo que está planteando aquí el apóstol Pablo. Número uno, la pregunta que tenemos que hacer es esa: ¿cuál es el fruto de nuestra forma de vivir? Porque las tinieblas, lo que es de las tinieblas, no trae un fruto espiritual, trae un fruto de vida eterna. Ahí mismo en Gálatas 6 dice el Señor, ¿verdad? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. El que siembra para su carne, de su carne cosechará. ¿Qué se cosecha? El fruto. Corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. ¿Cuál es el fruto de nuestra forma de vivir? ¿Cuántas personas se han convertido a Cristo de mirar tu vida? ¿Cuántas personas se han acercado para decirte: oye, ¿cómo le haces para tener un matrimonio feliz? ¿Cuántas personas se han acercado para decir: oye, yo sé que tienes problemas, que estás enfermo, pero siempre estás alabando a Dios? ¿Cuál es el fruto de nuestra forma de vivir? Es un buen fruto. Es un fruto de vida. Es un fruto que glorifica a Dios. Hermano, no es solo saber que el Halloween tiene un origen pagano, sino por qué quiero hacer eso. ¿Por qué me interesa? ¿Por qué me llama tanto la atención? Pueden haber hasta fiestas que parecen santas, pero que si nuestro corazón no está recto delante de Dios, no le está dando gloria a Dios, se vuelve pecaminoso. Navidad, por ejemplo. Es que me gusta tanto la Navidad. Me gusta el pavo, me gusta la pierna, me gusta los romeritos, el bacalao. Ay, me encanta, ¿verdad? Los villancicos, jingle bell, jingle bell. Me gusta. ¿Te das cuenta? ¿Te puedes percatar? A mí me gusta. A mí me hace sentir bien. A mí me agrada. ¿Quién es el centro? Yo quiero, yo deseo, yo y yo. Pero ¿cuándo o cómo exaltamos a Cristo? Hasta la Navidad, si no la celebramos para darle gloria a Dios, puede ser algo que se convierta en pecaminoso. Cualquier cosa. Si no es Dios el centro, si no es Dios la fuente de nuestra satisfacción, mira, la vas a seguir buscando en cualquier cosa aquí en la tierra. Por eso tienes harta a tu esposa, porque estás queriendo que tu esposa sea perfecta, que no se equivoque, que sea lo que tú siempre soñaste, que sea lo que te prometió, que sea todas las virtudes que se pueda tener, que sea eso. Y si no, la única manera de, como esposos, amar a nuestra esposa como Dios nos ha pedido que la amemos, y más adelante en este mismo capítulo lo dice,
Queremos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. La única manera para lograr eso es cuando nosotros estamos tan satisfechos en Dios que no importa lo que ella sea o lo que ella haga, vamos a permanecer amándola, deseando el mayor bien para ella. Pero cuando estamos buscando satisfactores, escucha esto con atención. Servidores, escuchen esto con atención. Pero hasta tu ministerio se puede convertir en un ídolo en tu vida si perdiste la brújula de cuál es el objetivo. Si Dios no es el centro, si Dios no es la motivación. ¿Y cómo vas a saber que Dios es la motivación? ¿Porque lo dices? No, por la forma en que te relacionas con Él día con día, por cómo vives tu vida, por si tu lucha es constante en contra del pecado. Porque es lo que nos está diciendo Pablo. Mira lo que dice el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. No eres una luz propia, es una luz porque estamos unidos a Cristo en el Señor. Cada vez que veas que la Biblia habla de en el Señor, es porque está refiriéndose a que estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, somos esa luz. Y entonces la exhortación es: andad como hijos de luz. Los hijos de Dios estamos vivos. Y cuando habla acerca de la luz, está refiriéndose a que tenemos ahora un entendimiento de la revelación de Cristo, un entendimiento de sus virtudes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando Tomás le decía a Jesús: Señor, pero pues ¿cómo vamos a saber el camino, verdad, si no sabemos ni a dónde vas? ¿Qué le responde Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso en Hebreos 12 nos exhorta el Señor a eso: puestos vuestros ojos en Jesús. ¿Por qué tenemos que poner nuestros ojos en Jesús? Porque mira, puedes tener unos pastores maravillosos, puedes tener una familia en Cristo maravillosa, pero tarde o temprano se va a equivocar. Y si tú tienes los puestos ojos en el pastor o en el hermano o en el servidor de la iglesia o en alguien, tarde o temprano te vas a decepcionar de eso, porque no es infalible. Pero Cristo sí es perfecto, Cristo no falla, Él es fiel por siempre. Porque el fruto del Espíritu, dice el versículo 9, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice: averigüen bien lo que le agrada al Señor. ¿Por qué seguimos deseando vivir con las migajas del mundo si ahora somos hijos? Y el Padre ha dispuesto un banquete para que estemos alimentándonos de ese banquete. Una silla con nuestro nombre de hijo. Eso es lo que realmente crea una identidad en nosotros. Una identidad de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de lo que Cristo dice en nosotros. Mira, no se trata de que te amanezcas en la mañana y digas: ay, bueno, pues me tengo que ver guapo, ¿no? Estoy guapo, estoy guapo, estoy guapo, estoy guapo. Me tengo que hacer un lavado. No me veo guapo, pero pues me tengo que hacer un coco guay, sé que estoy guapo. No. He escuchado una frase en la iglesia cristiana últimamente que dice eso: lo mejor de ti, lo mejor está por venir. Bueno, pues si somos bíblicos, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces si alguien le dice: hermano, lo mejor por venir está para ti, le estás diciendo: se me hace que mañana te petateas, brother. Mañana tienes encuentro con el Señor. Tengamos cuidado. Lo mejor es Dios, no nosotros. Lo número uno debe de ser Dios,
no nosotros. Si se sigue deseando la satisfacción del pecado, ¿sabes por qué es? Porque no la tenemos en Dios. Tenemos que venir a la Biblia, porque en la Biblia nos hace comprender lo que es realmente valioso, porque es la verdad. Lo que realmente es hermoso, porque es la verdad. Lo que es realmente agradable, porque es la verdad. Y sigue diciendo el versículo 13, Efesios 5: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es la importancia de que la iglesia vivamos de forma santa, que se hace un contraste con lo aparente del mundo. La Nueva Traducción Viviente dice: no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. La iglesia tenemos que nosotros comenzar a vivir entendiendo estas verdades de Dios, comenzar a buscar un verdadero arrepentimiento. Como decía el apóstol, ya no es el tiempo de que estemos viviendo en esas cosas, sino no quedarnos quietos. Ahora, esto es muy interesante. Muchos de nosotros creemos que hemos llegado al arrepentimiento porque hemos descubierto pecado en nuestras vidas y decimos, ya no lo quiero hacer. No. ¿Te das cuenta? La exhortación del apóstol Pablo no es a pasividad, no es solo deja de hacer, sino tienes que hacer algo más. Muchos cristianos en estos días toman la decisión de no salir de su casa. Y llegan los niñitos allá a pedir calaverita a su puerta, ¿verdad? Les tocan y no abras, no. Y hasta se indignan, ¿no? Oh, yo no participo de esas cochinadas. Fuchi. Y a veces creemos eso, ¿no? La reprendo en el nombre del Señor, espíritus de dulces, fuera. Cosas por el estilo, raras que hacemos. El apóstol Pablo en esta misma carta nos enseña lo que es el verdadero arrepentimiento. Tú antes hurtabas, dice, y a veces creemos que, ok, ya no voy a hurtar más, me detengo. Ya me arrepentí de mi pecado. Ya no voy a robar más, ya, Señor. No. Dice Pablo, el verdadero arrepentimiento es: hurtabas, mentías, qué bueno que ya no lo haces. Pero el verdadero arrepentimiento es: doy un giro de 180 grados. Y ahora el que hurtaba, trabaje y dé. El verdadero arrepentimiento no nos lleva a pasividad. El verdadero arrepentimiento nos hace caminar en sentido contrario. Ok, ya no voy al Halloween, ya. Me aíslo. No, hermano. Déjame preguntarte algo. Esos niñitos que van a tocarte a la puerta, ¿qué otro día del año irían a tocarte la puerta? ¿Qué otro día del año esas personas se te pueden llegar a acercar? Y tú, indignado, sáquese de aquí, fuera. Quiero ser honesto, eso me pasó a mí muchos años. Venían los niñitos y: ¿me da mi calaverita? No. No participamos de las obras de las tinieblas. Qué bueno. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No tenemos nada que dar? Yo creo que sí. Tenemos el tesoro más precioso, que es el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Aislado, no las vamos a entregar. ¿Cuál fue la encomienda de Jesucristo? Siéntate en tu silla de iglesia, métete a tu casa, enciérrate, porque hay un montón de demonios en esta época. Que guay, ¿no? Y estamos todos oprimidos. ¿Quién es nuestro Dios? Juan escribía: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Jeremías escribía: porque va el Señor mi Dios como poderoso gigante delante de mí. No conozco la ciudad de Toluca. ¿Alguien no conoce Tepito o no sabe de Tepito en la Ciudad de México? Todos saben. No, no que la conozcan físicamente, que sepan de qué se trata Tepito, ¿verdad? Bueno, Tepito es uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Imagínate que tú, ¿verdad?, tuvieras ahí 3 guarruras adelante, 3 al lado, 3 atrás, con sus R15 cada uno acá. ¿Qué dices? Hasta Tepito me meto, ¿que no? Pues, ¿qué me van a hacer? O si llevo mi camioneta blindada, etcétera, bien protegido. No importa dónde me meta, ¿qué importa? Bueno, pues alguien mayor, el que dijo, el que su palabra, y de que no existía nada, dijo: sea, y fue. Es decir, el único que puede crear algo de lo que no existía es el que nos dice: yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué vamos a tener miedo? He aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. ¿Por qué nos está dañando? Porque tenemos allí alguna puerta abierta de pecado que no hemos querido solucionar con el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer en relación a tu pecado? Nada. El único que puede es el Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si confesamos, y no se trata que vengas con Dios y le digas: Señor, perdón, te prometo, mira, por este es un pescadito, no vayan a pensar otra cosa. Por este pescadito, porque somos cristianos, que ya no lo vuelvo a hacer. ¿Eso quiere Dios? No. Dios no necesita nuestras promesas. Mira, déjame terminar con recordándonos esta historia. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando le dijo: Pedro, te vas a escandalizar de mí, me vas a negar 3 veces? No, Señor. Fíjate, Jesús, el Señor, Dios hecho hombre, le estaba diciendo, y aparte le estaba diciendo: se va a cumplir una profecía de Zacarías. El pastor va a ser herido y las ovejas se van a dispersar. Así es que se van a escandalizar de mí. Y Pedro, autosuficiente, ¿no?, como tú y yo comprenderemos: oh, Señor, yo nunca me escandalizaré. Yo no te voy a negar, Señor, ni pienses eso de mí. ¿Qué le dice Jesús? Me vas a negar. Pedro, vas a ser zarandeado como el trigo. Yo he rogado que tu fe no falte, y cuando vuelvas confirma a tus hermanos. A veces podemos ser sinceros, pero equivocadamente sinceros. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro antes de negar a Jesús y Pedro después de negar a Jesús? Que viene ese amoroso Señor y le dice: Pedro, ¿me amas? En el griego, en el Nuevo Testamento, hay 2 vocablos para la traducción de amor o amar: ágape y fileo. Y Jesús le dice, permítanme transliterarlo de esta manera: la palabra ágape siempre se utiliza para el amor de Dios hacia nosotros. E implica un amor de decisión, no de sentimientos, no de cómo me sienta, sino no importa lo que suceda, te voy a amar. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros, ¿cierto? A pesar de quienes éramos,
A pesar de ser unos traidores, su amor permaneció. Pedro, ¿me agapeas? Pedro responde, Señor, te fileo. ¿Tú sabes lo que pasó? Te prometí que no te iba a negar. Lo juré. Fue impresionante la predicación de Pedro. Cualquier pastor quisiéramos ser ese predicador de Pedro, porque dice que todos siguieron lo que Pedro dijo. Así suelen ser esas predicaciones motivacionales, infundadas en la Biblia. Tú sabes lo que pasó. Te fallé. Siento algo por ti. Tengo un deseo por ti. Pero no pude dar mi vida por ti. Te fileo. Pero lo que sorprende es la contestación de Jesús. ¿Qué le encargó Jesús cuando Pedro se parecía muy motivado? Y yo soy aquel y sí lo voy a hacer. Y aquí estoy, heme aquí, Señor, yo nunca te voy a fallar. ¿Qué le encargó? Nada, cero. Cero encargos. Acá, Pedro, te fileo. Eso es todo. Apacienta mis ovejas. Estaba Cristo ordenando a Pedro como pastor. Pedro, ¿me agapeas? Señor, te fileo. Apacienta mis corderos. ¿Qué fue lo importante? ¿Qué cambió en la mente de Pedro? Señor, sin ti soy menos que nada. Dependiendo de mí, dependiendo de mis talentos, dependiendo de mis dones, de mi esfuerzo, no puedo lograr nada. Y entonces Jesús dice, ¿estás listo? Porque no se trata de depender de nosotros mismos. No se trata de mirarnos a nosotros mismos. No se trata de buscar lo mejor en nosotros, sino entender nuestra propia naturaleza. Dios nos creó así. Somos criaturas. Dios nos creó con una dependencia total de Él. No vas a poder amar nunca a nadie por proponerte amar a alguien. Vas a poder amar cuando entiendas que nosotros le amamos a Él y vamos a amar a cualquier otro porque Él nos amó primero. Porque Dios es amor, porque Él es la fuente de amor, porque relacionándonos con Él de forma íntima y siendo satisfechos en Él, entonces amaremos a alguien más. No vas a poder nunca sujetarte a tu esposo si lo haces por una decisión personal. No se trata de que salgamos de aquí bien motivados y ¿verdad? Yo me acuerdo cuando vi Karate Kid. Hacía la grulla, ¿no? Motivado. Rocky. Yo quería ser boxeador. Nunca fui al gimnasio. Si no entendemos nuestra naturaleza, que sin Dios estamos perdidos, nunca podemos lograr vencer el pecado. Dios nos promete todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, mira, vivir en santidad te va a costar. Tal vez el rechazo de algunos. En verdadera santidad. Tampoco confundas el ser un odioso religioso con santidad. No, una santidad
que viva en el gozo, que viva amando, que sea paciente, que no busque lo suyo, con mansedumbre. Una verdadera santidad. Eso va tal vez a que te digan la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Amaro, el Santurrón. Hace algunas décadas nos decían los aleluyos. ¿Cómo no regresan esos tiempos? Pero hay que perderle el cariño a eso. Porque sabes, el día que te juzguen de esa manera por vivir en santidad, hay una garantía. Esta luz, dice, esta luz va a descubrir las intenciones. Esta luz va a iluminar, va a exponerlos. Y seguramente ellos se van a sentir tan expuestos que van a rechazarlo. Te van a juzgar, te van a decir, pero que no importe. De Cristo hablaron pestes, pero que no importe. Porque esas mismas personas que te van a señalar, juzgar, criticar, te van a poner apodos, esas mismas, cuando no les funcione su vida, son las mismas que van a venir. Puedes orar por mí. Y entonces les vas a poder decir, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado, dice la versión Nueva Traducción, la palabra de Dios para todos. Cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Siempre tenemos la oportunidad de ser luz, pero tenemos que dejar la religiosidad. Tenemos que ser mucho más proactivos, mostrando a Cristo, hablando de Cristo, siendo como Cristo. Vivir en santidad no solo es evitar el pecado, sino haciendo lo opuesto, contracorriente. Lo que el mundo pueda ver con claridad, que es darles el mejor beneficio, que es ser reconciliado con Dios, vivir para siempre con Él. Eso es lo mejor que tenemos que darles. Eso es lo mejor que ellos pueden tener en sus vidas. Ser luz es ser el medio para traer luz, quitando la pasividad por la actividad de dar bien. Explicar el evangelio con amor, con bondad, con generosidad y mansedumbre. Esto es vivir como vivos. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, queremos suplicarte que nos hagas andar como hijos de luz. Te suplicamos, Dios, que en tu misericordia tu palabra se vuelva vida para nosotros. Señor, ayúdanos. Danos sed de ti, de tu presencia. Reconocer que el mejor lugar donde podemos estar es adorándote. Y que no nos cansemos, Señor, de hacerlo. El mejor lugar, Señor, es estar rendidos ante ti. Viviendo para ti, Señor. Ahí en tu lugar, hermano, hermana, levanta tus manos y rinde tu vida al Señor. Señor, ya no quiero oponerme a ti. Mira, no te estoy pidiendo ningún pecado, así es que levanta tus manos lo más alto que puedas. No porque yo te lo esté pidiendo, sino porque Dios es digno de nuestra adoración, es digno de nuestro reconocimiento.
Levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser como aquella mujer, Señor, que se tiró a tus pies y con sus mismas lágrimas lavó tus pies, enjugó, y con lo que más valioso que tenía, con su propio cabello, Señor, los lavó. Así queremos nosotros rendirnos completamente a ti, para honrarte, para darte la gloria, la honra que solo tú mereces. Gracias, Señor. Te bendecimos, Dios. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. En las cortes del rey o de los reyes, cuando el rey entraba, cual soberano de ese pueblo entraba, todos, al reconocer su autoridad, doblaban sus rodillas ante él, reconociéndolo como lo que él era, reconociendo que lo que él dijera, eso es lo que el pueblo estaba dispuesto a hacer. Tal vez tú nunca lo hayas hecho, pero yo quisiera que en este momento llenáramos este lugar de una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que quiero pedirte que doblemos nuestras rodillas ante el Rey y podamos reconocer que como iglesia, como sus hijos, este es el mejor lugar en el cual podamos estar. Ábrele tu corazón al Señor y dile: Señor, aquí estoy para ti. Lo que tú quieras, Señor. Ya no es lo que yo quiera, ya no es lo que yo desee, lo que tú quieras. Lo que tú quieras y cuando tú quieras, Señor.
los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te alabamos, Señor. Y aquí estamos como tu pueblo diciéndote, Señor, haz con nosotros como mejor te parezca. Aquí estamos, Señor, no dependiendo de nosotros, sino entendiendo, Dios, en que tu misericordia, Señor, que se renueva cada día, en la que puede abastecer nuestras vidas y que nuestra vida sea transformada por ti, nuestro matrimonio sea renovado en ti, nuestras familias sean bendecidas en ti. Señor, que nuestra vida impacte en este mundo como tú lo has deseado. Somos tus hijos, tus amados. Recibe, Señor, nuestro corazón deseoso de vivir para ti, para honrarte, para que el mundo sepa que hay un Dios que vive, hay un Dios creador del universo que nos ha salvado, un Dios que abastece nuestras vidas de una forma maravillosa y que no importa lo que esté sucediendo alrededor, si tú estás, eso es suficiente. El que se sienta lejano, Señor, ayúdanos a acercarnos sin vergüenza. Que sepamos que hay unos brazos abiertos para recibir al que está sucio, para ser lavado con tu sangre preciosa, ser revestido de tu justicia y colocado ese anillo de autoridad y vivir en casa, disfrutando, deleitándonos de ser tus hijos, que es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano aquí en la tierra. Reconcílianos contigo, Señor. Eso solo lo puede hacer la obra de Cristo, esa convicción de tu Espíritu que nos hace ver que en Cristo hay justificación, redención, perdón, para que tu nombre sea reconocido como el Señor, el Salvador, el dador de todo bien, el Dios de gracia. Te alabamos, Dios, y te bendecimos ahora y por siempre. Amén. Y amén.
permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Estar a tus pies. no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar Más alta, más grande. que estar a tus pies, que estar a tus pies. Qué hermosa palabra, ¿verdad? La que recibimos en esta noche. Queremos despedirnos con este tiempo de alabanza en el cual podamos exaltar a nuestro Dios. Amén. Puedes terminar exaltándole y dándole un fuerte aplauso a nuestro amado Señor. Él es digno de recibir gloria. Él es digno de recibir honra. Señor, es para ti nuestra adoración. Digno de recibir alabanza. En todo tiempo, Señor, tu alabanza estará de continuo en nuestra boca, Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Solo a Jesús. Solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. Jesús, Cordero
por siempre al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy. a Jesús. Exáltalo a Él. Dile, Señor, tú eres el único digno, Señor, de ser exaltado y de ser alabado. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Voltea con la persona que está a tu lado y si es tu familia, dale un abrazo bien fuerte y dile, este día lo hizo nuestro amado Dios. Este día lo hizo nuestro amado Dios. Exaltamos, Dios. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Me superó, me liberó, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, dilo fuerte, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Fue tu gracia la que me sanó. Fue tu perdón que a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Cuántos lo creen y dicen, yo soy salvo por gracia? Amén, Jesús. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús por tu amor
precioso día, tu sangre me rescató. ¿Cuántos se han gozado en el Señor? A ver, un grito de júbilo al Rey, al que vive por los siglos de los siglos. Toda la gloria al Padre, toda la gloria a Jesucristo y toda la gloria al Espíritu Santo de Dios. Y agradecemos a nuestro Padre Celestial, pero también agradecemos a todos los que participaron en este evento. Gracias a nuestros hermanos, a Worship, que Dios les bendiga, también al Grupo Promesa, al Pastor Gerardo, muchas gracias, a todos los servidores. Alabemos el nombre del Señor por la vida de nuestro pastor, que el Señor siga bendiciendo su vida, a su esposa y a todos sus hijos y a su hija y a la descendencia. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y también a todos los servidores, a los guerreros de oración, a todos los que estuvieron ayunando esas semanas, todos los que estuvieron con nosotros a hacer oración en las avenidas. Y sabemos que el Señor está salvando almas, pero también está fortaleciendo a la iglesia. Pues les agradecemos, hermanos, infinitamente, y aquí estamos a sus órdenes. Iglesia Emanuel en Facebook, Iglesia Emanuel, y en YouTube, Iglesia Emanuel 8 Cedros. Que Dios les bendiga y que Dios llene sus vidas de paz, de gracia y de misericordia. Dios les bendiga a todos.